un error de tipografía, es pilórico, ¿no? Si ustedes recuerdan, un síndrome es un conjunto de signos y síntomas, ¿no?, que nos van a guiar hacia una enfermedad. Entonces, como muy claramente lo dice acá, ustedes conocen el píloro. Normalmente cuando nosotros nos alimentamos y comemos, depende de qué tipo de alimento consumamos, nuestra digestión va a terminar en el estómago, porque el estómago lo que hace es terminar la digestión, ¿no? Va a haber compresión del estómago, que tiene 3 capas importantes, y estas 3 capas van a terminar de, si quieren ustedes, masticar lo que no masticamos. Por eso que es importante la masticación. Las personas que mastican bastante bien le va a dar menos trabajo a su estómago. Y de acá, debido a una presión que va a ejercer generalmente en el antro píloro, ¿no?, este va a vencer, ¿no?, y por cierta presión va a abrir el esfínter pilórico, que es un esfínter muscular. Si no hay esta presión, no va a abrirse, ¿no? Entonces, hablamos de síndrome pilórico cuando hay una obstrucción a este nivel, que la obstrucción puede ser interna, por algún tipo de tumor, por algún tipo de cicatriz, también una úlcera o una enfermedad inflamatoria, o también puede ser extra, ¿no es cierto?, extrapilórica, que sea de los órganos que están por fuera, inclusive tumores que pueden aplastar esta región, como una pancreatitis, por ejemplo, de la cabeza del páncreas, un pseudoquiste pancreático que comprima el duodeno y me cause una obstrucción a nivel del píloro o del duodeno, ¿no?, una obstrucción duodenal. Si viera por el endoscopio, ¿no?, que el endoscopio es el que me va a llegar a ver, yo puedo ver, ¿no?, justamente que está cerrado completamente y que no va a haber forma de vencer esto. Normalmente en una endoscopía, el endoscopista puede entrar dentro del píloro, ¿no?, con el endoscopio. Pero ustedes pueden ver acá que se encuentra bastante cerrado, ¿no?, el píloro, y no puede vencer esto. La luz residual es de 2 a 3 milímetros generalmente, ¿no? La relación máxima de 1.5 litros, cantidad adecuada de 200 calorías hora, puede pasar por acá. Tenemos nosotros que el píloro es un esfínter relativamente poco estudiado, ¿no?, su fisiopatología. La gastroparesia, que es una, como su nombre indica, paresia, ¿no?, una disminución de la fuerza nerviosa que llega al vago, digamos, y que va a hacer que no haya la compresión estomacal adecuada. Y esto generalmente se dan en enfermedades neuropáticas como la diabetes, ¿no?, la neuropatía diabética a nivel del estómago. Esta presión es importante porque si nosotros medimos con una manometría, vamos a ver que esta manometría va a ser disminuida, ¿no? Entonces, normalmente hablamos de 15 mililitros de mercurio o 30 centímetros de agua. Existe algún tratamiento también para vencer el píloro, o sea, para relajarlo, que pueden ser las inyecciones de toxina botulínica, ¿no?, así como se pueden hacer también, dijimos, para las enfermedades del esófago. Para la calasia puede haber una relajación, ¿no?, pero dura por un tiempo. Entonces, ¿a qué se define como síndrome pilórico? Es la incapacidad del estómago para vaciar su contenido. Y si no puede vaciar su contenido, ¿qué va a suceder? El paciente va a tener plenitud constante, llenura constante, ¿no es cierto? ¿Por qué nos da hambre? Nos da hambre cuando nuestro estómago se vacía, ¿no es cierto? Si el estómago no se vacía, yo voy a estar todo el tiempo con llenura, eso se conoce como plenitud. Pero si el estómago sigue entrando saliva o sigue metiendo alimentos, probablemente, y no pase nada completamente hacia el duodeno, también el paciente va a empezar a presentar vómitos que van a tener un aspecto alimenticio, de alimentos ya fermentados, de repente por el tiempo, ¿no?, y no de bilis, por ejemplo, ¿no? ¿Por qué no bilis? Porque la bilis está en la segunda porción del duodeno, y tampoco de secreción intestinal, que es verdosa, que está más abajo. Con la clínica y con las características del vómito, yo me puedo dar cuenta que si es un vómito de estómago, es un vómito del duodeno o es una obstrucción del intestino delgado. En este caso, cuando hablamos del síndrome pilórico, va a ser vómitos alimenticios. ¿Cómo se clasifica? Tenemos prepilórico, significa antes del píloro, pilórico en el mismo píloro y postpilórico posterior al píloro. ¿Qué significa esto? Que la obstrucción va a estar antes, después o en el mismo píloro. Y hablamos algo de orgánico y funcional, ¿no es cierto? Intramural
intramural o extramural, ¿no? Intramural que sea de la pared, ¿no? De la mucosa, o extramural que sea fuera de lo que es el duodeno, que sean, puede ser tumores extra, inflamación extra. Y hablamos de reversible e irreversible, ¿no? Reversible es algo que se puede revertir, y irreversible es algo que no se puede revertir, ¿no? Que es imposible de revertirlo. Causas orgánicas, úlcera péptica, ¿no? Que es algo muy común, ya hablamos de las úlceras. Cáncer de antro vegetante infiltrativo, aproximadamente el 4%. El 95% viene a ser una úlcera péptica yuxtapilórica, significa cerca del píloro, ¿no? Perigastritis dependiente de las lesiones orgánicas de órganos vecinos, puede ser duodeno o vesícula biliar. Tumores benignos, estenosis hipertrófica congénita del píloro, compresiones extrínsecas, como tumores pancreáticos, pseudoquistes, que es algo muy frecuente los pseudoquistes, y cuerpos extraños, ¿no? Que puedan entrar dentro del duodeno. Estos cuerpos extraños pueden ser objetos que uno consume, por ejemplo, un besoar, ¿no es cierto? ¿Se acuerdan? Es cuando comen pelo, ¿no? Ese síndrome se conoce como el síndrome de Rapunzel, ¿no? ¿Se acuerdan del cuento Rapunzel? Una princesa que estaba en un castillo, ¿no es cierto? Y su cabello era tan largo y su padre subía a verla, ¿no? Cada que venía a visitarla. Se le puso el síndrome de Rapunzel porque estos pacientes consumen el pelo y el pelo se queda dentro del estómago y queda enclavado en el píloro, ¿no? Entonces hace lo que se llama un tricobesoar, ¿no? Trico viene de pelo y besoar viene de un cuerpo extraño. Y también existen los fitobesoares, que son la formación de fito viene de vegetal, de las semillas, de algunas semillas vegetales que no se digieren y se aglomeran y no pueden digerirse y también pueden causar un cuerpo extraño a nivel del píloro. ¿Cuáles son las causas de retención gástrica crónica sin obstrucción? Tenemos la neuropatía diabética como principal causa, cirugía gástrica previa, la vagotomía, una vagotomía que se pudo haber hecho, o una antrectomía, la anorexia nerviosa. Son aquellos pacientes que se sienten, ¿no? Se ven al espejo, estoy gordo, digamos, y vomitan todo lo que comen, ¿no? Y después están ya flacos, pero ellos se siguen viendo gordos, ¿no? Y vomitan todo lo que ingieren hasta que el estómago queda lesionado y ya como el estómago no recibe alimento y cualquier órgano en nuestro cuerpo que no haga una función, ¿qué va a pasar? Se atrofia, ¿no? Eso es normal. Si yo dejara mi brazo sin hacer ningún tipo de actividad, probablemente mi brazo, los músculos se atrofiaran, y es lo que pasa con los pacientes que están en terapia intensiva, muchas veces en coma mucho tiempo. Por eso que se le hace fisioterapia. Igual el estómago de un paciente anoréxico que no coma durante días, a veces semanas, ¿no? Ese estómago se va a empezar a hacer tan pequeño que no va a tener ningún tipo de función. Y cuando quiera consumir alimentos, pues como ya pasó mucho tiempo, le va a costar ingerir los alimentos. Y va a haber una obstrucción. Tenemos la pseudoobstrucción, que es una falsa obstrucción, que también puede ser de origen psicológico, enfermedades del sistema nervioso central y enfermedades neuromusculares, que también se pueden dar por alguna lesión a nivel de un ACV que el paciente tuvo, como secuelas del ACV. A veces los pacientes no pueden tragar, no pueden deglutir porque han perdido los reflejos de deglución y también los reflejos a nivel del estómago. No nos olvidemos la esclerodermia, que sabemos que afecta a nivel del esófago, ¿no? Es una colagenopatía, también puede afectar a nivel del estómago. Dolor intenso o traumatismo, especialmente que no compromete el peritoneo, ¿no? Un traumatismo severo. Inflamación contigua, aquí tenemos el páncreas que está por detrás del estómago. Algunos medicamentos, algunos fármacos que pueden producir una paresia estomacal, como la atropina, los opiáceos, los antidepresivos tricíclicos, la atonía gástrica por obstrucción prolongada. ¿Cuáles son las causas funcionales? ¿No? Un espasmo del píloro ligado a lesiones orgánicas activas. Por ejemplo, una úlcera duodenal. ¿Qué es una úlcera? Es una herida, ¿no es cierto? Una herida que tiene
el duodeno y esta herida puede, por la inflamación, contracturar el músculo del píloro y de esta forma no dejar que el paciente y produzca un espasmo, ¿no? Que esté contraído constantemente. Una colecistopatía, que es la inflamación de la vesícula biliar, pero que esté, ¿no? Ustedes saben que la vesícula biliar está muy cerca de lo que es el duodeno, incluso algunas veces puede estar pegada la vesícula al mismo duodeno y la inflamación puede también por contigüidad inflamar el duodeno y producir un espasmo del píloro. Tenemos las gastritis, ¿no? Que es la inflamación de la mucosa gástrica, las gastroparesias, que es la disminución de la motilidad del estómago, que generalmente estas patologías con el tratamiento de la antiinflamatorios, ¿no? Le podemos dar sucralfato al paciente con úlcera, aproximadamente unas 4 semanas, 6 a 8 semanas, este paciente va a revertir la inflamación y va a empezar a mejorar, ¿no? Por eso que es importante siempre, y muchas veces veo pacientes que van donde un gastroenterólogo y el paciente está con una crisis, una gastritis, ¿no? Inclusive con endoscopía, y el gastroenterólogo de entrada le da el tratamiento para el Helicobacter pylori. Y así como les mencioné, el tratamiento para el Helicobacter pylori, las tabletas que se le da, una de ellas, la claritromicina, uno de los esquemas, es bastante gastrolesivo. Entonces, ningún paciente tolera eso, ¿ya? Entonces, primero tengo que desinflamar un poco el estómago, lo mismo que pasa con el síndrome pilórico. Primero con medicamentos que sean, puedo usar omeprazol, inhibidores de la bomba de protones, y o bismuto coloidal o sucralfato. ¿Qué es lo que hacen esto? Van directamente a la mucosa y la embeben y van a paralizar la inflamación. Si ustedes quieren, es como una pomada que yo pusiera encima de una úlcera, ¿ya? Pero en este caso hablamos del estómago, que tiene una función. ¿Y cuál es la función? Que podamos alimentarnos. Entonces, muchos pacientes que tienen una crisis de gastritis, ellos tienen vómitos, y si yo les doy el tratamiento de entrada, pues probablemente no voy a mejorar su gastritis. Tampoco van a tolerar las tabletas y su paciente va a llegar a estar internado en el hospital o va a agravar su cuadro. Si tiene una úlcera, capaz que hasta se perfore. Entonces, es importante saber manejar a estos pacientes, ¿no? Hablamos de la etiología. Tenemos nosotros, ¿no? Un 95% de las gastroparesias pueden ser debidas, si es maligno, a un cáncer gástrico. También está la enfermedad de Crohn, que puede causar gastroparesia, ¿no? Tenemos la estenosis post-úlcera, ¿no? O también post-medicamento, ¿no? También por inflamación de la vesícula. Tenemos las post-radioterapia, ¿no? Por alguna radioterapia que se le ha hecho al paciente. Muchas veces la radioterapia va a causar enteritis, ¿no? Si es que se ha hecho en este lugar, por ejemplo, un tumor que ya he tenido en la columna, ¿no? Por un cáncer de mama o de próstata, y le hacen una radioterapia al paciente. También pueden lesionar posteriormente, se puede inflamar el estómago y puede ser una gastritis post-radioterapia. Cuerpos extraños, ¿no? Tenemos también los síndromes paraneoplásicos, ¿no? Las linfadenopatías, síndrome de Bouveret. El síndrome de Bouveret es cuando un cálculo que está dentro de la vesícula hace una fístula, porque está apoyado, una colecitis crónica apoyado al duodeno, y el cálculo pasa de la vesícula hacia el duodeno. Esto se conoce como fístula colecisto-duodenal. Y va a obstruir a nivel del duodeno. Se conoce como síndrome de Bouveret. Tenemos también los pólipos, que son tumores que aparecen dentro de la mucosa, que son generalmente benignos, pero estos pólipos a veces son bastante grandes y pueden ir a meterse dentro del duodeno y causar obstrucción. Tenemos la gastritis eosinofílica, ¿no? Que igual que la esofagititis eosinofílica aparece en algunos pacientes. Y también tenemos las compresiones extrínsecas por otro tipo de tumores. Causa de obstrucción pilórica: úlcera péptica, duodenales del canal pilórico 95%, úlceras gástricas 5%, tumores benignos, malignos, principalmente el adenocarcinoma. Tenemos también el adenocarcinoma de la cabeza del páncreas, ¿no? Que va a empujar, como la cabeza del páncreas está en todo lo que es la primera, segunda porción. Si va a crecer, pues comprime el duodeno y va a causar un síndrome pilórico, ¿no? Inflamación. Tenemos la colecitis aguda, pancreatitis. No quiere decir que todas, por si acaso, ¿no? Algunos pacientes, porque ustedes dicen, no, y el paciente hizo colecitis aguda, pero no hizo síndrome pilórico. No todos hacen síndrome pilórico. En medicina, algo que es importante, tuvimos con unos alumnos el otro día viendo una paciente que, la verdad que nos sorprendió que esté viva, y hablando con nosotros, fue una paciente que necesitaba marcapaso, que estaba con colangitis, creo que hipertensa, insuficiencia cardíaca, ¿no? O sea, todo.
y la paciente charlaba con nosotros, ¿no? 22 de bilirrubina, ¿no? O sea, ahí es donde medicina 2 más 2 no es 4, ¿no? Y de repente tengo un paciente más joven con la mitad de esas cosas y ya muerto probablemente, ¿no? Y esa paciente lleva como un mes en el hospital, no se podía operar porque necesitaba un marcapaso, ¿no? Y al final creo que se operó y no le pusieron el marcapaso. Pero está viva la paciente, ¿no? Porque el gran riesgo era que haya un paro cardíaco en quirófano, tenía varias evaluaciones por los especialistas y sin embargo la paciente está ahí, ¿no? La inflamación, ya dijimos, todas estas enfermedades, otras causas, estenosis postquirúrgicas, alguna cirugía que se le haya hecho al paciente, a nivel del duodeno o del estómago, a veces las cirugías de Billroth 1, ¿se acuerdan? Que es la antrectomía más gastroduodonostomosis, diafragma duodenal o píloro, estenosis por cáusticos, ¿sí? Las personas que toman pueden haber lesiones a nivel del esófago, y la verdad que es muy triste estas personas con cáustico. De hecho, que quieren matarse, no se mate con esto, por favor, porque ni siquiera mueren, pero sí quedan con lesiones, no pueden comer, dolor, no se puede resolver con una cirugía, hay que sacarles el esófago, peor si está a nivel del píloro, ¿no? Entonces, no es un buen método para suicidarse, digamos, ¿no? No es aconsejable, porque a veces no mueren ese rato y mueren a los años, ¿no? Y de hecho, muchos pacientes quedan vivos, pero quedan con secuelas, y secuelas de por vida, y quieren seguir matándose después de las secuelas, ¿no? Porque el dolor puede llevar a que una persona quiera suicidarse, si no puede comer, ¿no es cierto? También, ¿no? Páncreas anular y páncreas ectópico, son páncreas que envuelven el duodeno, es una malformación del nacimiento, y pueden obstruir el duodeno. Se presenta generalmente en la edad pediátrica. Estenosis pilóricas hipertróficas del adulto, ¿no? Que es bastante rara. Aquí tenemos las causas prepilóricas, causas pilóricas y causas postpilóricas, ¿no? Las causas prepilóricas tenemos las congénitas, las adquiridas, ¿no? Y acá tenemos, por ejemplo, entre las prepilóricas, la membrana submucosa cubierta de mucosa a nivel que se llama septo prepilórico. Tenemos las adquiridas, cuerpos extraños, pólipos gástricos, úlceras, tuberculosis, que también puede aparecer a nivel intestinal. Creo que les mostré otra vez una paciente que operé recién nomás con tuberculosis a nivel intestinal, pero también puede haber a nivel del píloro. Ya, sífilis, ya eso es más raro, si ahora con tanta penicilina ya no hay mucha sífilis. Antes sí se veía muy, muy frecuentemente. Estenosis cicatrizal, ¿no? Esto generalmente queda después de alguna cirugía que se le ha hecho, tumores benignos o malignos. Causas pilóricas, tenemos la hipertrófica, que es en la edad pediátrica, que se hace una piloroplastia, se corta el músculo y queda la mucosa, pero ya con eso el paciente mejora. Tenemos las adquiridas, cirugía correctiva de estrechamiento del esfínter pilórico, hipertrófica, deslizamiento de la mucosa gástrica sobre la muscular. También la sífilis, tuberculosis y otras tumoraciones, ¿no? Las postpilóricas congénitas puede ser una atresia, que esté completamente estrechado el duodeno. Malformaciones del páncreas, ¿no? Este síndrome que se llama estrechamiento a nivel pinzo-aorto-mesentérico. No sé si ustedes recuerdan la anatomía, ¿no? Los traslados, un viaje hacia el primer año. Y justamente donde nace la aorta, ¿no? Donde la aorta baja, sale la mesentérica superior, ¿no? Entonces, eso forma un ángulo, ¿no? A ese ángulo, si está muy estrecho, se conoce como un síndrome, ¿no? Que es el síndrome de estrechamiento del ángulo. Se da en personas que son muy longilíneas, muy altas, ¿no? Y bueno, lo vamos a ver acá a continuación. Síndrome de Wilkie se llama, ¿ya? Fíjense ustedes, aquí ven la aorta y aquí ven el ángulo, ¿no es cierto? Muy cerrado, y justamente la mesentérica superior, entre tercera y cuarta porción, ahí pasa el duodeno, justamente en el medio. Si está muy estrecho esto, va a producir el síndrome de Wilkie, ¿no? Aquí vemos un estudio, que vienen a hacer los estudios de imagen para diagnosticar esta enfermedad, y podemos ver el estómago, ¿no? Ustedes pueden ver el estómago, el antro, ¿no? Y luego vemos que acá en el píloro, ¿no? Hay una disminución, todavía pasa el contraste, y acá justamente tenemos el estrechamiento. En esta región, donde está la pinza aorto-mesentérica, no tenemos un pasaje, ¿no es cierto? Entonces, si es menos de 7.3 grados, evidentemente tenemos un estrechamiento, ¿no? Y algunos pacientes que tienen una lordosis, ¿no? Y son delgados, altos, pueden tener este problema, ¿no? Entonces, vamos a hablar del tratamiento. En realidad, no puedo cortar la aorta ni la mesentérica, ¿no es cierto? ¿O la puedo cortar?
No. ¿Cuál sería el tratamiento para este paciente? Si yo les dijera a ustedes ahorita, denme la solución para tratar este tipo de paciente. Y ustedes tienen que pensar como médicos, ¿no? Podemos hacerle esta cirugía, ¿no? ¿Alguien tiene alguna opinión? ¿Qué podemos hacer? Para que el paciente coma. ¿Perdón? ¿Hasta el esófago? Está bien, se sube el yeyuno al estómago nomás, porque mi problema, aquí no tengo problema, ¿no es cierto? Entonces subo el yeyuno acá y hago una gastro-yeyuno-anastomosis. Y con eso soluciono el problema, ¿no es cierto? Porque el alimento va a bajar hacia este lado, ¿no? Esa va a ser mi asa alimentaria, ¿no? Y voy a tener mi asa biliar del otro lado. Es síndrome de Bouveret, que es el síndrome del cálculo que migra desde la vesícula hacia el duodeno y lo va a obstruir, ¿no? Este que se conoce como síndrome de Bouveret, que es un cálculo por una colitis crónica generalmente, que es un cálculo bastante grande que se obstruye, ¿no? Y si pasa del duodeno hacia abajo, va a producir lo que se llama ilio biliar, ¿no? Que va a ir y se va a obstruir en la válvula ileocecal, ¿no es cierto? Cuando hablamos de síndrome de Bouveret, hablamos que es a nivel del duodeno, ¿no? Y aquí podemos ver, por ejemplo, ¿no? Ustedes pueden ver acá el estómago, ¿no? El duodeno, y aquí ven el cálculo, ¿no es cierto? Está impactado y no deja que avance el contraste, ¿no? Entonces, claramente se puede ver, ¿no? Aquí en una radiografía simple de abdomen podemos observar una imagen, fíjense ustedes acá, de aire, ¿no es cierto? Y que dibuja la vía biliar. A esta imagen de aire en la vía biliar se conoce como signo de neumobilia o aerobilia, ¿no? Aquí está. Y podemos observar también una radiografía simple, un cálculo impactado, ¿no? Que ya nos puede dar datos de que se trata de un problema de la vesícula biliar, de la obstrucción a nivel duodenal, más los síntomas que tiene el paciente, ¿no? Bueno, hay un signo de Kussmaul que se presenta a nivel del estómago, que es la observación de las ondas peristálticas, ¿no? Pero debe ser una persona bien delgada que se puede notar, ¿no? Pues yo creo que en uno medio gordito no se debe notar nada, ¿no? Pero uno delgado, aparentemente aquí dicen, ¿no? También se puede observar el signo de Bouveret, que es la palpación de estas ondas peristálticas que lucha el estómago por vencer esta obstrucción, ¿no? Ya en una fase tardía, pues obviamente ya va a desaparecer el dolor, también la fuerza contráctil, ya no va a haber, ¿no? Porque normalmente en todo tipo de obstrucción, y eso es una pregunta de examen de residencia, ¿no? Nos le preguntan cómo están los ruidos horarios en una obstrucción intestinal. Metálicos, disminuidos, normales, ausentes. Y la respuesta es todas, ¿no? Porque va a depender en qué etapa de la obstrucción intestinal yo lo encuentre, ¿no? Al comienzo van a estar metálicos, porque hay una lucha, ¿no? Y se escucha tin, 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 digamos, ¿no? Y yo lo he escuchado, digamos, ¿no? Pero cuando pasa el tiempo y el paciente llega ya después de vomitar y todo lo demás, ya se cansó ese músculo de tanto contraerse, a las 12 horas o 24, ya el ruido van a ser disminuido. Y más después van a estar completamente abolidos, ¿no es cierto? Entonces, la respuesta es todo. ¿Cuáles son los factores de la úlcera estenosante o el adenocarcinoma? Tenemos nosotros la edad, ¿no? 30 a 60 años, adenocarcinoma 40 a 60 años, el sexo más predominantemente en hombres que en mujeres, el tiempo de obstrucción generalmente son prolongados, tenemos una peristalsis que va a estar visible cerca del 50%, masa palpable en la úlcera estenosante no se palpa, en el adenocarcinoma depende del avance de la adenocarcinoma, a veces se palpa la masa y el paciente empieza a perder peso, ¿no? Pues no puede comer, entonces sí se la palpa la masa. En las radiologías son importantes, hay el famoso signo de la cuerda, ¿no? Que se ve el contraste que pasa como una cuerda, no pasa como un, ¿no? La acidez gástrica en la úlcera estenosante va a estar aumentada y en el carcinoma no va a estar normal, no va a estar aumentada, ¿no? Aquí tenemos también la citología gástrica que va a ser positiva en el adenocarcinoma, la hipocalcemia va a ser positiva en la úlcera estenosante, la alcalosis va a ser positiva de repente debido a los vómitos que el paciente va a presentar en la úlcera estenosante, porque no pasa nada, ¿no? La hiperazoemia es frecuente, ¿no? En la úlcera estenosante y en el adenocarcinoma menos ocasional.
99% se conoce, 1% se omite, se subestima, no se estudia, se pierde, ¿no? Generalmente pasa en todo eso. Paso del diagnóstico. Primero voy a valorar la clínica del paciente y me va a interesar mucho el aspecto, las características de los vómitos que tiene el paciente, qué características son. Inclusive el paciente que agarra y le saca una foto, otros hasta se lo llevan el vómito ahí. No, mire, esto vomité, doctor, digamos. Uno tiene que verlo, ¿no? A ver, digamos. Estreñimientos, oliguria, deshidratación, disminución de peso, dolor, hambre, ictericia. El tiempo también va a ser importante ver, porque si hay ictericia, voy a pensar que está asociado a un cuadro de la vesícula, entonces puedo pensar en un síndrome de Bow-Beret. El examen físico es importante, observación, valoración clínica, palpación, inspección, auscultación, valorar ruidos hidroaéreos si están aumentados o están disminuidos o son ausentes. ¿No? A la palpación puedo palpar el signo de Bow-Beret, que son las ondas peristálticas del estómago, que voy a sentir las ondas peristálticas. También se puede escuchar un bausuqueo o un chapoteo, ¿no? Y es que por el que el estómago quiere vencer la obstrucción, ¿no? Y a la percusión, un estómago que esté lleno de alimento va a ser mate. Y si está lleno de aire va a ser hipersonoro, ¿no? Si es aire va a ser hipersonoro. Si está lleno de alimento va a ser mate. El diagnóstico es importante, la aparición de más de 200 ml de líquidos residuos alimentarios después del ayuno, ¿no? Que el paciente empiece a vomitar, ¿no? Que salga. Después de 6 horas de una comida que siga el estómago funcionando, generalmente todas las comidas se digieren hasta las 6 horas, ¿no? La comida creo que más pesada que tenemos es el chancho, ¿no? Pero el chancho se puede digerir a las 6 horas, digamos, ¿no? Y otros alimentos de fácil digestión se digieren mucho más rápido, pues, ¿no? Si consumimos unas claras de huevo, pero son muy rápidos de digerir, ¿no? Pero alimentos que tienen mucha proteína son a veces más difíciles. Se debe efectuar vaciado gástrico y confirmar diagnóstico endoscópico o de rayos X. Hoy en día, con la endoscopía y la radiología, nosotros debemos siempre pedir estos estudios al paciente para evitar cometer errores de diagnóstico, ¿cierto? Los exámenes laboratorios son importantes, valorar la química sanguínea, ¿no? Generalmente si el paciente está deshidratado, puede estar con un hematocrito elevado, una hemoglobina elevado, pero puede ser debido a una hemoconcentración, ¿no? Entonces nosotros vamos a tener un paciente deshidratado y ese valor no es un valor real al comienzo, ¿no? La hemoconcentración. La alcalosis hipoclorémica va a ser por los vómitos que ha presentado el paciente, ¿no? Debido a los vómitos de ácido clorhídrico. Puede haber una uremia prerrenal. Esta uremia se va a deber a la deshidratación del paciente, porque ¿cuál es la vía de absorción de líquidos que tenemos? Normalmente la vía oral, ¿no es cierto? Si yo no consumo líquido, me voy a deshidratar. Y esa deshidratación va a llevar a que yo haga una falla renal y haga un síndrome urémico o haga una uremia, se me suba la urea y la creatinina y me lleva a una insuficiencia renal. ¿Se considera prerrenal, posrenal o renal? Prerrenal, ¿no es cierto? Porque es por falta de líquido, falta de aporte, entonces prerrenal, ¿no? Los vómitos van a llevar a una deshidratación prerrenal. Los estudios radiológicos son importantes, los estudios, un tránsito esófago gastroduodenal con bario, ¿no? O con contraste, depende. Si pienso que no hay obstrucción, o sea, pienso que no hay perforación, puedo hacerlo con bario. Pero si pienso que hay obstrucción, de repente no lo hago con bario y lo hago con contraste hidrosoluble. ¿Por qué? El contraste hidrosoluble, si es que está perforado, no va a producir una peritonitis química a nivel del abdomen. Sin embargo, el bario, si está perforado, ¿no? Una úlcera perforada, sí me puede dar una peritonitis química, ¿no? Aparte de que ya tenga una peritonitis, le aumento otra más química. Entonces, si pienso que hay perforación, voy a hacer con contraste que sea hidrosoluble, como la gastrografina. Retención de las sustancias opacas más de 6 horas después de ingerida. Hiperperistaltismo que puede haber, ¿no? Dilatación del antro, que se puede observar. Manifestaciones clínicas, ¿cuáles son? Vómitos, 90% de los pacientes van a tener vómitos. Dolor abdominal, 87%, que es bastante arriba. Si el problema es crónico, va a haber una pérdida de peso ya, 65%. Saciedad precoz, o sea, se llenan con poca ingesta de los alimentos. Náusea, 40%, ¿no? Y el examen físico, peristaltismo gástrico visible, chapoteo, besuqueo gástrico.
¿no? Si vamos a aspirar cantidad, ponemos una sonda, vamos a aspirar tranquilamente 300 ml de secreción a las 4 horas de ingesta, entonces quiere decir que el paciente no está ingiriendo sus alimentos adecuadamente. En los estudios radiográficos vamos a ver que hay una retención del bario, el bario no sigue su curso, va a quedar en el estómago, ¿no? Y vamos a poder valorar la dilatación del estómago y el no pasaje del contraste al duodeno. También vamos a ver en una veda, una videoendoscopía digestiva alta, que hay una obstrucción. Aquí tenemos una radiografía simple de abdomen, ¿no? Donde podemos observar la cámara gástrica bastante dilatada, ¿no es cierto? Y se trata de un paciente que tiene una obstrucción a nivel pilórica, ¿no? Entonces se puede ver llena de gas de aire, ¿no? El signo de la cuerda, fíjense ustedes, ¿no es cierto? El contraste lo ven acá y aquí no pasa el contraste, ¿no? Por el píloro, pero pasa una delgada cuerda, ¿no? Aquí nosotros podemos pensar en un cáncer, ¿no? Del antro pilórico, ¿no? Que esté causando esta disminución de la luz, ¿no? Del intestino. Aquí podemos ver el píloro completamente cerrado, ¿no? Aquí podemos ver también el estómago y que no pasa nada de contraste hacia la parte del duodeno. Entonces el diagnóstico por imagen es importante. La ecografía abdominal también. Podemos valorar si es que no hay algo perforado, líquido, libre en cavidad abdominal. Radiografía de abdomen de pie, radiografía seriada con contraste de bario, tomografía axial computarizada, sí, también es un estudio que me identifica otras lesiones que yo tenga en el abdomen y yo puedo valorar si hay una metástasis, un tumor que esté obstruyendo también como un pseudoquiste pancreático, por ejemplo, ¿no? Y que está produciendo la obstrucción. Si es que hay un tumor, obviamente se va a hacer una biopsia, ¿no? Con endoscopía, ¿no? Y si es un tumor que está en la pared del estómago o del duodeno, puedo hacer una biopsia con ecoendoscopía. ¿Cuál es el tratamiento? ¿No? Eso va a depender de qué tipo de lesión tenga el paciente, ¿no? Si es algo que se puede tratar, es un cáncer, es una estenosis por úlcera. Primero vamos a tratar siempre a todo paciente con una vía endovenosa para hidratar a ese paciente, mejorar el equilibrio hidroelectrolítico, significa darle volumen a ese paciente, mejorar su presión, mejorar la deshidratación, mejorar los electrolitos que tiene el paciente, entre ellos el sodio y el potasio son muy importantes, ¿no? Asegurar una buena diuresis, que baje la que tiene la urea, colocar una sonda para ver el aspecto de lo que tiene el estómago, y con esto también el paciente va a mejorar, se va a hidratar, ¿no? Alimentarlo, si es que está muy desnutrido, puedo alimentarlo con nutrición parenteral por vía parenteral, por vía endovenosa. Puedo hacer una medicación proquinética con algunos medicamentos proquinéticos como la metoclopramida, la domperidona, ¿no? la eritromicina, ¿no? O antiespasmódica como el sulfato de atropina, también se puede usar. Tengo que usar siempre gastroprotección, que vienen a ser los niveles de la bomba de protones, los IVP, omeprazol, endovenoso, generalmente damos 40 miligramos cada 24 horas, ¿no? Y en caso de gastritis que sean más intensas, podemos inclusive hacer una bomba de omeprazol, que colocamos 160 miligramos en un suero de 500 y hacemos un goteo que pasa en 24 horas, ¿no? En algunos casos los corticoides, pero los corticoides pueden aumentar, por eso que te he interrogado esto, pueden aumentar la inflamación, ¿no? Y pueden causar también, por inhibición de las prostaglandinas, pueden causar úlceras y lesiones, ¿no? Tenemos también el tratamiento quirúrgico, que puede ser por endoscopía, con las inyecciones directamente a nivel de un píloro hipertrófico. Podemos usar Botox si se trata de eso. Si es un tumor ya que no tiene solución, ¿no? Etapa 3 o etapa 4, y solamente queremos que el paciente se alimente, podemos colocar una endoprótesis, ¿no? Que se coloca una prótesis autoexpansible que va a durar un poco de tiempo, un mes, pero el paciente va a poder ingerir alimentos, ¿no es cierto?, por la boca, que créanme, cualquier persona o cualquier paciente que yo he visto que no ingiere por la boca alimentos se siente muy mal, ¿no? Se siente triste, viene la depresión, viene todo, ¿no? Entonces a veces se hacen tratamientos paliativos, ¿no? Para estos pacientes que tienen cáncer, ¿no? Paliativo significa que yo le mejoro la calidad de vida solamente para que no tenga una muerte muy dolorosa, ¿no? Si es una obstrucción maligna, ver si es resecable el tumor, resección quirúrgica. Si es irresecable,
valorar si es que tiene buen estado funcional el paciente, ¿no? Se puede hacer una gastroyejunoanastomosis paliativa. Si el estado del paciente, tengo que hablarlo mediante una videoendoscopia y una tomografía. Si hay una obstrucción única sin carcinomatosis peritoneal o endoprótesis, ¿no? Y bueno, entonces la endoprótesis es bastante cara, la verdad, ¿no? No todos los pacientes pueden acceder a la endoprótesis, pero cuando hay los recursos se puede hacer, ¿no? En el hospital japonés, la verdad que ahorita me acordé siempre recién nomás operé un paciente hace no mucho tiempo y tenía por ahí las fotos, ¿ves? Las traigo la otra semana. Y bueno, tenía un paciente un problema de vesícula biliar, una colecitis crónica, y este paciente, cuando entramos en la endoscopía que le hicieron en diciembre, estaba bien el pasaje al duodeno. Ya le hicieron esta última y había una obstrucción. Le hicimos una tomografía, en la tomografía se veía como una masa, ¿no? Que estaba alrededor de la vesícula, alrededor de la vía biliar y también alrededor del duodeno, ¿no? Entonces nosotros entramos a quirófano a operarlo al paciente. Ya teníamos un síndrome pilórico por un lado y teníamos también un problema que tenía cálculos en la vesícula bastante grande. Abrimos la vesícula, logramos extraer los cálculos, dejamos un drenaje por la misma vesícula pensando que era un proceso inflamatorio, dando la chance de que sea un proceso inflamatorio, y como el paciente estaba obstruido el duodeno, hicimos una gastroyejunoanastomosis. Estaba con proteínas bajas el paciente, pero igual las gastroyejunoanastomosis van bien, digamos. Nosotros tenemos proteínas de albúminas de 3.5 para hacer una gastroyejunoanastomosis, pero yo he hecho con menos de inclusive 1.5, y la verdad que me ha ido bien, no he tenido problemas. Sin embargo, siempre se recomienda, en este paciente no se podía mejorar más. Le hice la gastroyejuno, y a la semana siguiente lo veo al paciente, ya estaba bien, ya estaba comiendo, y pues ustedes le veían la cara al paciente, creo que con algunos, no sé si con uno acá lo vimos, porque estaba en emergencia el paciente o con otro grupo, pero el paciente se ve, ¿no? Y los estudiantes lo vieron como de una semana a la otra, completamente diferente el paciente, porque ya estaba comiendo, pues, ¿no? Entonces, esperamos que salga su resultado de patología, el paciente mejoraron su bilirrubina, empezó a salir bili, pero salió un adenocarcinoma, ¿no? Y lamentablemente un adenocarcinoma de la vía biliar es una fase ya 4, ¿no? Terminal. Entonces, bueno, por lo menos el paciente se fue alimentándose, comiendo, y bastante joven, el paciente tenía creo que 45, 44 años, ¿ya? Ese es un caso que recién nomás hace, no, creo que unos 2 meses lo operé en el hospital. Bueno, ¿cuáles son las técnicas quirúrgicas que nosotros hacemos? Son las piloroplastías, tenemos la de Jabuley, la de Finney, ¿no? También tenemos las vagotomías que se pueden hacer, las cirugías derivativas, las gastroyejunoanastomosis, ¿no? Se puede hacer también varios tipos de, bueno, algunas antrectomías, la Billroth 1, la Billroth 2 también se pueden hacer, que ya las vimos antes, ¿no? Aquí les voy a mostrar algo nomás de las piloroplastías, que ya también se los mostré antes. Tenemos la lesión, por ejemplo, ¿no? A nivel del duodeno, y lo que hacemos es abrir verticalmente y hacemos un cierre horizontal, ¿no? Como ustedes pueden ver acá, estamos cerrando primero la parte, después de hacer el corte, vamos a hacer un cierre de la parte posterior y prácticamente ya no va a existir el píloro, ¿no? Que todo el alimento va a pasar directamente hacia el duodeno. Esta se conoce como piloroplastia de Finney, siempre se hacen con doble sutura, usamos puntos de seda, hacemos primero unos puntos posteriores, un plano, después hacemos otro plano en la parte interna, ¿no? Y luego hacemos el labio anterior, labio posterior, labio anterior, ¿no? Y luego cerramos con 2 planos, ¿no? Un plano puede ser sutura continua, surgé continua, si ustedes quieren, separado, si ustedes quieren, lo que quiera el cirujano, ¿no? Y el segundo plano le hacemos unos puntos del tipo Lemberg, ¿no? Para proteger la sutura, ¿no? Esa es la de Finney. También se puede hacer por vía laparoscópica, con endostitch, se llama este aparato que hay que saberlo usar, que sutura es una aguja, que la aguja pasa para allá y vuelve, o sea, esto agarra, mete, entra, sale, ¿no? Para que saberlo usar, digamos. También se puede usar con portaagujas laparoscópicos, sutura, como hacemos la sutura manual, también se puede hacer por vía laparoscópica, ¿no? Tenemos la gastroduodenostomía de Jabuley, ¿no es cierto? ¿Y qué consiste esta? Aquí tengo mi estrechez en el duodeno, fíjense acá, arriba, y es imposible, puede ser por una úlcera estenosada, ¿no es cierto? Entonces, trabajar sobre un tejido fibroso siempre va a ir mal, ¿no? Un tejido fibroso no va a cicatrizar. Entonces, ¿qué es lo que yo voy a hacer? Voy a agarrar y voy a abrir el duodeno y voy a abrir el estómago, ¿no? Y voy a hacer una anastomosis entre estómago y duodeno. Primero voy a hacer el plano posterior con puntos de seda, 3-0, ¿no? Y luego abro, ¿no?
y luego voy a cerrar la parte posterior de la mucosa con un punto continuo y luego voy a cerrar la otra parte. Entonces va a quedar una comunicación entre el duodeno directamente, entre el estómago y el duodeno, ¿no? Por eso se llama gastroduodenotomía de Habulay, ¿no? Y eso va a depender del paciente que tengamos. Bien, jóvenes, ese es el tema. Si alguien tiene alguna pregunta, alguna duda. Creo que el 30 es feriado, ¿no?